Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los martes, a partir de las 22 horas en un desafío más de Jorge Morelo, esta vez con el placer de tenerlos en nuestros estudios a través de este fabuloso medio de comunicación que es Internet, al doctor Hugo Luis Pizzi, que es un infectólogo de reconocida reputación en toda la Argentina y un destacado académico de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. El placer de poder estar en su programa. Bueno, doctor, usted sabe que estamos por cumplir 180 días de pandemia, o de confinamiento, o de cuarentena, o de como la quieran llamar, con las consecuencias que todo esto causa. Angustias, estrés, ansiedad, problemas psicológicos, diferencias, situaciones de violencia y fundamentalmente necesidades. Pero estamos viendo quizá una situación mucho más grave en estos días, que es la transgresión, la irrespetuosidad, el hartazgo que tiene la gente que los incita a no respetar absolutamente nada y que termina generando más contagios y más muertes. ¿Cómo cree usted, doctor, que podemos compatibilizar el problema social, el problema de la necesidad y las obligaciones que nos competen como ciudadanos? El mismo grupo que está desafiando la enfermedad y que trata de minimizarla, el grupo que tanto daño nos está haciendo, ya nos tiene acostumbrados a estas situaciones. El problema del sarampión no hay ninguna duda que ha recrudecido por las actitudes que ellos han tenido. Pero curiosamente, esto que ya está estudiado, habla de que prácticamente un 85% de todos los brotes han sido prácticamente por imprudencia. Eso es un trabajo que ya está hecho. Y fundamentalmente este grupo, y también está eso documentado, que este mismo grupo que quema barbijos, que se burla del equipo médico que está sufriendo muertes y que vive en un agobio realmente tremendo, es el mismo grupo que llegado el momento y tienen un enfermo en su familia, ya sea un hijo, ya sea ellos mismos, acuden presurosos con exigencias para tener la mejor cama y ser atendido por los mejores profesores. Quizás ustedes que son personas que emiten conceptos sanitarios constantemente, tendríamos que invitarlos, ustedes y nosotros, a que hagan una lista con su nombre y su número de documento para dejar de lado la atención médica, porque realmente ellos nos están destruyendo el sistema,
dejar de lado la atención médica y que la pueda tener la persona que siempre se ha cuidado. Porque realmente el daño que nos están haciendo es irreparable y no se puede dimensionar. Sí, esto sería hacer un poco justicia, pero lamentablemente las cosas no son así. Estaba leyendo algunas estadísticas donde dice que el 74% de los contagios son en personas menores de 50 años y solo 9.7% son adultos con posibilidad de riesgo. Y sin embargo, o paradójicamente, quienes están pagando más las consecuencias son las franjas etarias de adultos mayores. Sí, pero fíjese usted que hay un hecho muy interesante que está aclarando diversas cosas. Es cierto lo que usted dice. Se han hecho 200 autopsias en Alemania, el Colegio Federal de Patólogos Forenses Alemanes, 200 autopsias. De las 200 autopsias, 75% son muertes exclusivamente por COVID, por el virus. Y dentro de ese grupo había gente de 36 años, 52, 48, o sea, que no es únicamente esto patrimonio de los adultos mayores. Claro. Y no es patrimonio de los adultos mayores que tengan enfermedades coexistentes. Esto, el 75% del estudio alemán dice de que acá el que mató fue el virus y no había ni diabetes, ni cáncer, ni ninguna otra patología. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto, más aún hoy, sabiendo las secuelas que dejan. ¿Y por qué, doctor, se habla tanto de que afecta más a personas con comorbilidades que otros, cuando usted me dice que esta investigación que hicieron los alemanes está demostrando lo contrario? No hay ninguna duda de que es mucho más frágil la persona que tiene una comorbilidad, eso no hay ninguna duda. Ajá. Pero quiero transmitirle de que esto nos aclara conceptos de que nosotros desconocíamos. Esto ataca a cualquiera, menos a los niños, que prácticamente ya está aclarado el concepto. En general ataca a cualquiera y puede matar a cualquiera. Ahora lo que pasa, Jorge, es que nosotros hemos ido aprendiendo. Ha sido una enseñanza día a día, inclusive yo le debo comentar aún como catedrático que cuando los italianos nos decían pónganlos boca abajo para que respiren mejor, el doctor debe saberlo muy bien, el jefe de terapia del Perrando, que tengo el gusto de poder compartir con él, pónganle el anticoagulante para evitar los trombos y los émbolos, usen tal corticoide, y ha sido un aprendizaje constante y paulatino, a tal punto de que si usted ve, estamos incorporando síntomas y signos todos los días. Usted recuerda cuando incorporamos de pronto falta de gusto, falta de olfato. Sí, sí. Bueno, ahora se está incorporando que los varones tienen problemas con sus testículos. Pero no solo eso, que tienen problemas con los testículos, sino que ya hay trabajos publicados que hablan de que corren hasta el riesgo de quedar estériles si baja y hace la famosa orquitis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días tenemos novedades, todos los días. ¿Pero por qué? Por la inferencia estadística. Así como los alemanes estudiaron estas autopsias, se han hecho recopilaciones de todas las historias clínicas de los muertos y los no muertos. Y ahí donde aparece, por ejemplo, un 35% no tenía olfato, un 35% empezó con fiebre, este grupo no, y así sucesivamente. Un aprendizaje diario, absolutamente diario. Esto nos anima a preguntarnos que esto va a traer consecuencias desconocidas entonces. Absolutamente, fíjese usted de que ya se está hablando de la niebla COVID, donde de pronto hay un impacto en la memoria de los que han padecido la enfermedad y que la han superado, y que tienen un problema, una desarmonización, especialmente en lo que es el don de la ubicuidad temporoespacial. Les cuesta ubicarse nuevamente, o sea, como que daña el cerebro. En corazón, el doctor lo puede decir con mucha sapiencia, va a ver usted que de pronto pierde fuerza en la eyección, y en los pulmones quedan zonas absolutamente que están fibrosadas, que también le aclaro que esto se ignoraba, y esto es novedoso, se hicieron cientos y cientos de tomografías axial computadas en personas que eran asintomáticos, que habían pasado la enfermedad prácticamente sin sentir nada. Y en un número importante de los asintomáticos que padecieron la patología, hay un impacto de pequeños focos fibróticos en los pulmones. O sea, que quiere decir de que es un virus impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable. Ahora, doctor, ¿por qué se habla tan poco de las consecuencias, como usted me está diciendo, que por lo que veo, bueno, yo no soy profesional médico, pero me terminan asustando, ¿no?
Bueno, yo lo que le diría, ya el padre de la medicina, esto 400 años antes de Cristo, en la isla de Kos, en Grecia, describió en sus aforismos que las víctimas más certeras de todas estas epidemias son los indolentes y los imprudentes. Sí, Pero claro. que también el ser humano siempre reacciona ante estas eventualidades con impotencia y con miedo. Yo creo que la gente tiene que tener un poco de incertidumbre y un poco de temor, porque de lo contrario, ahora usted me pregunta a mí, ¿por qué se saben estas cosas? Porque todos los días tenemos nuevos hallazgos. Entonces es lógico que podamos advertirles a la gente sobre todas estas cosas. No es un virus nimio, no es una patología como dicen algunos resfriaditos. Por eso cuando nosotros nos indignamos, porque hay gente que de pronto está en centros de esquí brindando y burlándose de la situación, o hay otros que van al obelisco a quemar barbijos, es un daño que es irreparable que nos están haciendo. Yo tengo un videíto que es cuando el señor director me lo diga, lo vamos a pasar porque, ¿cómo calificarlo? Yo diría que es, ¿se acuerda cuando éramos chicos es que decíamos, le mojás la oreja? Que era como un desafío, una actitud de rebeldía. Bueno, esto me parece que es eso, de gente que tiene la posibilidad de ir a lugares turísticos de alto nivel, de buen poder adquisitivo, que se está mofando de la gente que está padeciendo no solo el aislamiento, sino necesidades mucho más importantes como es llevar el pan para su familia y poder atender sanitariamente a su familia. Mientras nos ponen ese videíto al aire, doctor, ¿qué piensa del plasma? Ahí lo tenemos, adelante. ¿Se dan cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena? No hay cuarentena acá. Que brinda ahí es una persona que tenía licencia para poder quedarse en su casa y fíjese dónde está. O sea que es todo confuso, malsano. Pobre gente, pero que nos hace tanto daño. Son actitudes deleznables, o sea, algo que a nosotros nos indigna, nos enerva, porque prácticamente es algo terrible lo que hacen ellos. No se puede volver porque atrás con por estas pocos cosas. estamos pagando las consecuencias. Le preguntaba yo, ¿el plasma termina siendo realmente una solución si le hacen una transfusión a tiempo a alguien que la está padeciendo, doctor? El plasma es maravilloso. Nosotros tuvimos oportunidad cuando asolaba una enfermedad hace muchos años en el campo argentino que se llamaba mal de los rastrojos. Se nos morían 50 de cada 100. Y cuando empezamos a usar el plasma, porque el doctor Maistegui, hay un instituto en Pergamino que lleva su nombre, y dio este método, salvamos a 47 de los 50 que se morían. Y yo personalmente llevé a Europa en la última epidemia de ébola, que de ahí fue a África, el protocolo argentino y se salvó mucha gente de ébola con este sistema. El plasma es milagroso. Los norteamericanos han salvado infinidad de personas y le llaman el efecto Lázaro en alusión al testamento actual diríamos, de los cristianos, el Nuevo Testamento. Y yo le quiero decir cómo se trabaja con el plasma acá en la Universidad de Córdoba. Se saca el plasma, que es mucho más fácil que en la época del mal de los rastrojos, por un aparato de plasmaféresis se separa el plasma y se lo manda al Instituto de Virología de nuestra universidad. Virología dice qué cantidad de anticuerpos tiene. Si tiene muchos anticuerpos, sirve para salvar a 3, 2 o 1 persona. Si tiene pocos anticuerpos, se lo manda al Instituto de Hemoderivados, que es único en América, pero que ya tiene varios años en nuestra universidad, y ahí se hace la gamma globulina hiperinmune que viene en frasquitos. O sea, el plasma es fantástico. Yo creo que lo único que nos ha dado satisfacciones en estos últimos tiempos es el plasma. En tanto y en Fíjese cuanto nos llegue usted la vacuna. En algún reportaje que le hicieron en Buenos Aires, usted dijo que se daría la vacuna rusa. Absolutamente, absolutamente. ¿Sabe por qué? Porque hay pocos que saben esto. La vacuna rusa fue hecha en el Instituto Nikolai Gamaleya. El Instituto Nikolai Gamaleya lleva el nombre de este señor, que ya murió lógicamente, pero que fue un discípulo de Luis Pasteur. Este fue el que en la época de los zares salvó de la epidemia de cólera a Moscú, y este instituto en la modernidad ha hecho la vacuna contra el ébola, y acá viene el secreto, y la vacuna contra el MERS.
El MERS es un coronavirus, primo hermano de este, que asoló el Medio Oriente y era transmitido por camellos y dromedarios. Entonces, los rusos ya tenían todo hecho, lo único que hicieron, le cambiaron 3 o 4 elementos del virus y ahí, por eso está la vacuna, es una vacuna extraordinaria. Acaba de salir 24 horas un trabajo, la revista Lancet, que dice que la vacuna es formidable. O sea, hay que aclarar todas esas cosas. En ese aspecto le puedo decir de que los rusos, lo que pasa es que son crípticos ellos, no cuentan cuando No cuentan, sí, son muy cuentan cuando está el satélite arriba y bueno. Sí, es un país que no difunde demasiado las cosas, pero ¿para cuándo cree que podremos tener la suerte de una vacuna acá, doctor? Mire, Rusia empieza a vacunar en octubre. Ya lo dijo el presidente que el Ejército Rojo va a llevar la vacuna, inclusive hasta el archipiélago Gulab en la Siberia. Estados Unidos ya advirtió el presidente por cadena nacional que se preparen todos los gobernadores porque en octubre va a dar todas las normativas. Parece ser que largue en octubre Estados Unidos, a más tardar en noviembre. Inglaterra dijo de que tiene 500 millones de dosis para septiembre. Inglaterra, en conferencia de prensa con el primer ministro, lo dijo AstraZeneca, esos 500 millones es probable que acá no lleguen, pero es para la Comunidad Económica Europea. Yo creo que, mire, le voy a contar una anécdota que estas muchas veces son más ilustrativas. Siempre, sí. A mí me tocó estar, por ejemplo, en la epidemia anterior en Buenos Aires, con los doctores Ríos y Pons, en el Instituto Malbrán. Y en el Instituto Malbrán, Presidencia nos pidió de que hiciéramos una vacuna. Y fuimos acompañados por el gobernador de Entre Ríos a Concepción del Uruguay, que Concepción del Uruguay tenía un instituto para vacunas de aves que era fantástico. La cuestión es que nosotros estuvimos 10 días firmando convenios y demás en Concepción del Uruguay y de pronto irrumpieron en el país 5 vacunas. La vacuna china, la vacuna francesa, la vacuna norteamericana, la vacuna canadiense, o sea, y ahí se terminó la epidemia. O sea que nosotros, yo personalmente, no es una cuestión de anhelo, le estoy hablando con determinado conocimiento. Yo creo que va a llegar antes. A mí me da la sensación de que antes de fin de año la vamos a tener. Además, hay 2 detalles. Brasil, por ejemplo, jugó diferente con esto. Tiene un convenio con Rusia y un convenio con Inglaterra. Uruguay va a comprar directamente, entonces no va a esperar que esté la fábrica que va a envasar México para distribuir por toda Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que hay una carrera alocada por llegar, por el prestigio para el país que llegue primero. Sin duda. Y fundamentalmente por el impacto en las finanzas, ¿no? Sí, por eso, sí, claro. Además de lo que va a significar el impacto, el primer laboratorio que largue esta vacuna va a tener un flujo de ingresos, bueno, tremendo, sin ninguna duda. Doctor, una cosa que yo miraba con mucha preocupación es esta instalación del temor en la población en general ha incidido en el crecimiento por muertes de otras patologías como las cardiovasculares, pero considerablemente. Si la gente no va a los hospitales a atenderse por temor, no va a los sanatorios, solamente cuando es imprescindible, eso está flotando en la comunidad en general y se resisten a hacer los seguimientos y los tratamientos que corresponden. ¿Cómo están manejando esta realidad, doctor? Bueno, mire, esto es una realidad, pero en general los protocolos están bien armados. O sea, por ejemplo, casi todos los efectores de salud, privados y públicos, tienen 2 puertas de entrada. Una puerta de entrada que es exclusivamente COVID y una puerta de entrada donde usted tiene todas las patologías. Pero si usted le llama la atención a algunas estadísticas, le cuento que notablemente han bajado todas las patologías pulmonares. Por ejemplo, bronquitis. Claro. Bronquiolitis en los niños. La gente no sale, claro. Prácticamente. No, claro. Por eso yo creo de que así como adquirimos toser en el pliegue del codo en la epidemia anterior y usar el alcohol en gel, que no sabíamos qué era el alcohol en gel, ahora me parece que los barbijos van a quedar para los médicos, así como lo usan los odontólogos. Creo que hay mucha gente que en Asia y en Europa usa barbijo cuando sale a la calle, ya sea por la contaminación ambiental, por el riesgo de enfermarse, o por en la época invernal que es peligrosa para las vías aéreas superiores. Y yo creo que nos va a quedar el tema del barbijo. Va a ser una de
de los recuerdos de esta epidemia. Sin duda, Hugo. Otra cosa que nos preocupa en alguna medida es aquellos que dicen de que esta apertura fue una locura. Y el que ratifica esto es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dice que fue un verdadero disparate avanzar en esta suerte de flexibilización de apertura de algunos negocios. Por ejemplo, los bares, ¿no? Los bares y las confiterías, que vemos una concentración de gente, no hay respeto por nada, están 4 o 5 en una mesita de 50 por 50. ¿Cree que hubo un apresuramiento en esta apertura o que fue el resultado de la presión y de la necesidad que hay? Bueno, en primer lugar, yo lo que le querría decir de que los protocolos que se han utilizado para la apertura de comercios han sido admirables. Sí, tal cual. Los comerciantes nos han dado un ejemplo. Absolutamente. Estupendo. Ahora, en los bares yo he visto, porque salimos con voluntarios de la Facultad de Medicina del Recorrer, que no hay un cumplimiento del protocolo. El protocolo es muy claro, dice, el respaldar de silla tiene que haber 2 metros. Y la mesa tiene que tener determinadas dimensiones. Si usted tiene una mesa de 60 por 60 y tiene 6 personas alrededor, cabeza a cabeza, no cumplen en absoluto, como hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en Palermo, Buenos Aires. No se cumple. Eso es riesgoso, es peligroso, es jugar, es buscarlo al virus, y lógicamente el virus está en todos lados. No nos olvidemos de que es un virus que es muy, muy impredecible, o sea, realmente todos los días nos da sorpresa. O sea, y usted me pregunta si debe tener miedo o no debe tener miedo. Yo le voy a dar mi experiencia como formador de médicos. Yo prefiero un paciente temeroso o un paciente respetuoso a un paciente indolente. O sea, para mí es fundamental. El paciente respetuoso, el que respeta las patologías y demás, es muy difícil que le pase algo. El indolente, lo único que tiene en su historial es una retahíla de fracaso. Claro, claro. ¿Y el temeroso? El temeroso, bueno, pero el temeroso lo salva de muchas circunstancias, porque en este momento, si yo sé de que hay peligro para mí por la edad o por cualquier tipo de actividad, o porque soy un diabético, o porque sufrí un tratamiento contra el cáncer, o que tengo una inmunodepresión, claro, yo creo que lo más lógico es cuidarme, quedarme en mi casa, tratar de no recibir visitas y demás, y si lo hago con todas las normativas sanitarias, y esperar que pase, porque ¿sabes qué, Jorge? Esto va a pasar, lo vamos a sortear, pero le quiero aclarar algo que es fundamental. El que crea que esta es la última epidemia que van a sufrir los seres humanos está totalmente equivocado. Sin duda. Ya se avisoran en el horizonte otros problemas, porque mientras el hombre sea tan agresivo con la naturaleza, deforeste, rompa ecosistemas y nichos ecológicos de animales, y esos animales salgan y vengan a la periferia o a los barrios privados, no solo vienen con sus virus, con sus hongos, con sus bacterias y con sus riquezas. Es lo que pasó con los murciélagos. Bueno, y así va a pasar, y hasta que no sepamos vivir y respetar la naturaleza, vamos a tener, miren ustedes, concretamente, el drama que han tenido con el dengue, la tropicalización, la deforestación, el efecto invernadero y demás. Todos los días la medicina tiene ejemplos de los riesgos que se corren por tener una actitud malsana. Sí, por suerte los más jóvenes están tomando conciencia, ¿no? Los más chicos sobre todo están tomando conciencia de la necesidad de la protección del medio ambiente y todo lo demás. Pero doctor, esta situación de aumento, más contaminadas, más muertes, ¿puede llegar a precipitar un retorno a fases anteriores del gobierno o cree que esto ya no hay forma de volver para atrás? Hay distritos que en algún momento, si siguen subiendo, lo van a tener que hacer. Es una cosa que ya está escrita. Las epidemias son situaciones tan dinámicas de la historia natural de las enfermedades que usted tiene que estar presto para ir para adelante o para ir para atrás. Diga usted de que se hizo una cuarentena al principio que pudimos poner camas y respiradores, porque a decir verdad el sistema sanitario nuestro en general no era de lo mejor, y los respiradores que teníamos, o el que estaba obsoleto, o el que no funcionaba, o a lo mejor funcionaba uno.
Y hay un hecho que muy poca gente sabe, que el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al sistema COVID todos los hospitales e escuelas universitarias, que son de lo mejor desde el punto de vista académico, porque están todos los profesores ahí, desde el Clínica de Buenos Aires, el Clínica de Córdoba, el de La Rioja, el de Rosario, a las maternidades nacionales también fueron incorporadas, lo que ha dado una oferta de camas y de mano de obra médica que es enorme. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de incorporarlo al doctor Darío Barrios, que es un terapista y es el jefe del servicio de terapia del Hospital Perrando y coordinador de la unidad COVID-19 que se instaló también. Y uno de los dramas que estamos viendo en estos últimos días, doctores, es el cansancio psíquico y físico de la UTI, la unidad de terapia intensiva, y de las personas que lo representan. Lo dijimos acá hace 2 o 3 meses atrás, que a mí no me preocupaba tanto la cantidad de camas, sino la cantidad de profesionales para atender esas camas. Y hoy estamos tropezando con este problema. Doctor Barrios, Mira, usted nos puede dar un... Doctor, o sea, yo personalmente siento un gran respeto y admiración, porque son los que están en la trinchera con una habilidad que muy poca gente sabe, una habilidad y un riesgo de vida van corriendo constantemente, porque ese es el grupo de los nuestros que más sufre, los médicos, las enfermeras, hasta el personal de limpieza de las terapias. O sea que generalmente cuando yo me encuentro con un terapista siento una gran admiración. Por eso, doctor, permítame abrazarlo, saludarlo y reconocerle su gestión. Muchísimas gracias, doctor, y tomo con mucho placer, digamos, lo que me dice y hago sus palabras para que sean tomadas para todo el equipo de salud que está en este momento batallando y lidiando con toda esta problemática, digamos, que obviamente que es intensa. Y bueno, como decían, los equipos de terapia intensiva por lo general son dentro de los equipos de salud los más fortalecidos mentalmente, porque son las personas que están lidiando permanentemente entre la vida y la muerte con las personas, con la familia. Son los que permanentemente dan malas noticias en un hospital, digamos, y eso tarde o temprano vulnera, digamos, a estos médicos. Y hoy más que nunca, digamos, eso está empezando a suceder a pesar de toda la fortaleza que pueda tener el equipo de salud. Ninguna duda, ninguna duda. Bueno, ustedes ya tuvieron una pérdida, ¿no? Nosotros la tenemos registrada, que ustedes tuvieron una pérdida de un terapista al principio. Sí, ahora el 2 meses doctor atrás. Duré, de los primeros, fue hace un par de meses atrás, ¿no, Darío? O un poco más. Así es, el doctor Miguel Ángel Duré, un médico formado en esta institución Perrando, digamos, y él fue profesor, docente nuestro, fue jefe residente de muchas de las personas que están hoy en el hospital, inclusive fue mi jefe residente, en conjunto y en coordinación con los equipos de salud de ese momento. Yo hace más de 20 años que estoy acá, y la verdad que fue una pérdida lamentable que hayamos tenido que pasar con el doctor Miguel Ángel. También, digamos, hubieron otras personas del equipo de salud, como también enfermeros, enfermeras que padecieron, digamos, bajo esta epidemia del virus COVID. Doctor Hugo, ¿cómo ve usted esto? Si esto sigue creciendo, ¿verdaderamente van a colapsar las unidades de terapia intensiva de todo el país? Nosotros en Chaco todavía estamos, bueno, después el doctor Barrio nos va a decir cómo está la cosa en la provincia, pero las denuncias y las declaraciones y las exposiciones de los referentes de la Sociedad Argentina de Terapistas están hablando de una situación muy, pero muy complicada, ¿no? Pero lógico, si estamos hablando de una tragedia, ¿cómo no va a haber complicaciones enormes? Además, hay un detalle que a la gente se le escapa. Si de pronto uno de los nuestros que está en una terapia está contaminado, yo tengo que sacar a todos los contactos. Y a mí me ha sucedido en uno de los hospitales universitarios que de pronto por uno yo tengo que dejar a esa guardia sin 8 personas por todo el tiempo que puedo ver hasta que le dé negativo. Entonces, o el cuidado, quiere decir entonces que es una mano de obra muy especializada y fundamentalmente, aparte de ser especializada, es sumamente escasa. O sea, por eso yo digo que son próceres. E inclusive, es más, yo siempre digo en mis clases
en mis conferencias y en mis libros, que ellos son los que están siempre deambulando entre los efluvios de la muerte, porque eso es lo que es una terapia. Entonces es una cuestión muy delicada. Darío, ¿cómo compensan esta realidad? ¿Cómo encuentran el equilibrio psicológico de esto, de estar tuteándose con la muerte todos los días y tratando de mantener la vida? Mira, en este hospital la terapia intensiva tiene 28 camas, de las cuales algunas de ellas comparte con el equipo de cardiología de la unidad coronaria, pero el resto son totalmente de pacientes críticos de lo que se llama con un alto nivel de invasividad, de equipamiento, con la mayoría de los pacientes en asistencia respiratoria mecánica, con fallos multiorgánicos, tener que lidiar con eso todos los días, con esos pacientes, con un equipo de salud que es reducido en el sentido de que, como también decía el doctor, hoy en día prácticamente la especialidad de terapia intensiva no quiere ingresar nadie a las residencias porque sabe lo que significa, que es una ardua labor y tarea, y es de guardia, y es estresante para todo el equipo de salud. La terapia intensiva del hospital hoy sigue funcionando, lo que se dice, a full, a cama caliente, porque el servicio de guardia y emergencia sigue recibiendo pacientes de todo tipo de características, aparte de lo que es un hospital modular que nosotros tenemos solamente para COVID, pero todo eso dentro de una institución que es el Gran Hospital Perrando. Claro, para la gente que nos está viendo, cuando se habla de cama caliente, es que sale un enfermo y entra otro. No hay tiempo de reposo, esa no es una cama que queda vacía ni nada por el estilo. Doctor Hugo, dígame, en Europa ya se está hablando mucho de rebrotes. Como nosotros vamos unos 60 días por detrás de lo que está pasando en Europa, es posible que acá tengamos, si no llega antes la vacuna, por supuesto, situaciones de rebrote. ¿Cómo se va a manejar esto? Desde el punto de vista epidemiológico, lo que se está viendo en Europa, por ejemplo, son que de pronto lugares que eran blancos, llamamos blancos a los lugares donde no había contaminación, que a lo mejor eran Mediterráneo, Zaragoza, por ejemplo, de pronto no han sufrido durante la epidemia anterior ningún tipo de casos. Pero ahora, cuando empieza la movilización de toda esa gente que estaba en los puertos, de toda esa gente que estaba en las grandes capitales, y empieza a movilizarse por la época de las vacaciones, entonces circulan junto con el virus. Entonces, por eso son los rebrotes eso. Pero en general, yo creo de que ellos están muy avesados en esto y lo van a poder controlar. Lógicamente que el día que estén las vacunas se va a solucionar todo el problema. O sea que sabiendo todo esto, yo creo que habría que tratar de sortearlo con la mayor responsabilidad lo que nos queda, porque creo que queda poco. Me da la sensación de que queda poco, porque el virus, cuando llega a la meseta, empieza, según la historia natural de las enfermedades virósicas, empieza a debilitarse y empieza a bajar. Además, hay un hecho que es muy significativo. El virus no solo que se debilita, que es lo inherente al virus, pero hay una cosa que es inherente al ser humano. El ser humano va tomando anticuerpos. Por ejemplo, la Villa 31 de Buenos Aires tiene anticuerpos más del 40 y pico %. Sí, donde hay poblaciones abigarradas o donde hay densidades poblacionales grandes, ahí el virus deja anticuerpos. Entonces, si hay anticuerpos, le cuesta después transcurrir. Eso más el debilitamiento, lógicamente, nos va a ayudar a llegar al final, ¿no? Una última pregunta, doctor, porque sabemos que usted tiene que hacer. ¿Cree que estamos llegando al pico o seguimos con este amesetamiento que es cada 15 días, 15 días más, 15 días más, 15 días más, 15 días más, y así estamos padeciendo desde hace 90 días y la cosa no llega? Creo que estamos en una etapa crítica. Sí. Nosotros con la cuarentena lo encorsetamos al virus. Entonces lo fuimos encorsetando, no sé si usted recordará, Jorge, que decíamos mayo, después decíamos junio, después decíamos julio. Bueno, lo fuimos pechando y bueno, y ahora explota. Por eso yo creo que esta es la etapa donde tenemos que tener una adhesión absoluta y seria a todas las normativas sanitarias. Porque no solo se van a salvar los que lo hagan, sino que van a ayudar a todos estos médicos que realmente están poniendo todo el día su vida en riesgo para poder ayudarlos a ellos. Y esa es gente indolente que no lo interpreta todavía. Sin duda. Darío, antes de que se vaya el doctor Pizzi, ¿querés formularle alguna pregunta?
somos todo oídos. No, yo me quedo con algo de lo que expresó el doctor al comienzo, que es para tener en cuenta, porque la población parece que no está entendiendo, y lo marcó bien el profesor, que hay muchas personas que van a tener problemas más adelante, porque inclusive los asintomáticos pueden tener secuelas. Ya lo expresó el doctor, el pulmón, el corazón y el cerebro, y puede traerles problemas posteriormente. Bueno, doctor Hugo, muy gentil por habernos atendido, sabemos que está en el hospital, que nos ha dado un tiempito para obtener una opinión profesional que sale en toda la provincia del Chaco y las provincias vecinas este programa. Muchas gracias y muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado. No, yo estoy agradecido a ustedes que me permiten de pronto estar en una provincia querida. Y quiero que lo miren al doctor Darío porque es un héroe, mírenlo como son, es un colega que está exponiendo su vida. Y al resto de la gente, a su producción y a ustedes les mando un abrazo cariñoso y quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, seguimos ya en el segundo bloque con el doctor Darío Barrios, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Perrando y coordinador del COVID-19, del centro del COVID-19 que han instalado en un área del hospital. Darío, ¿cómo está la terapia de nuestra provincia en este momento? Bueno, Jorge, mirá, el Hospital Perrando se estuvo preparando y acondicionando cuando empezó todo esto, digamos, porque se sabía que necesitábamos disponer de camas, tanto para las personas que iban a necesitar terapia intensiva, como aquellas personas que iban a necesitar una internación COVID. Así que el hospital empezó teniendo en cuenta con el apoyo, digamos, y la coordinación también desde la dirección del hospital, del ministerio, todo el equipo de la provincia. Y la terapia intensiva se fue preparando para eso. En realidad, el servicio contaba ya con 28 camas de cuidados críticos, de los cuales un par de camas son de la unidad coronaria y básicamente 24 camas son del equipo de cuidados críticos específicamente.
No obstante, el hospital acondicionó otra estructura del Hospital Perrando para atención de pacientes COVID. Es así que empezó a funcionar con la pastilla 6, que se conoció como el primer centro de internación importante de COVID, aún cuando ya tenía destinadas camas de terapia intensiva para internación COVID. La terapia intensiva fue el primer lugar que empezó a tratar y a manejar pacientes COVID. Después se fueron sumando otras estructuras del hospital hasta que se pudo disponer lo que hoy conocemos como hospital modular, el hospital modular, mayor centro de referencia COVID de la provincia del Chaco. Y ahora, ¿qué porcentaje de camas ocupadas en este momento? Mira, en este momento, como vos dijiste hoy, al terminar esta semana, estarían cumpliéndose los 6 meses que empezamos ya arduamente a trabajar con lo que son los pacientes de internación COVID. Y hoy, que la concentración de internación es en el hospital modular, que tiene 76 camas para internar pacientes, de los cuales 24 son equipadas de terapia intensiva con todo su equipamiento pleno, podemos decir que estamos bien en el sentido que la tasa de ocupación está hoy alrededor del 35-40%. Hemos tenido en los meses anteriores, mayo, junio, su mayor pico, su mayor expresión de internación y de pacientes críticos, que fue en los meses de mayo y junio, casi hasta un 60% de internación con tasa de ocupación. ¿Cómo prevé en los próximos días, Darío, atento a las manifestaciones públicas de Arturi, creo que es el secretario de la Sociedad Argentina de Terapistas, que dice que están absolutamente fatigados, psicológicamente y físicamente, que ya no dan más, que necesitan más gente, que esto va a colapsar en cualquier momento? Si esto sigue aumentando, ¿cómo ves la situación acá, en la provincia del Chaco en particular, ¿no? Bueno, en particular, por eso te decía, en la provincia del que el sistema está muy por lejos de pensar que se puede saturar, independientemente de que aparecieron estos últimos días un porcentaje de aumento de situaciones de casos detectables, pero en la parte operativa, en lo que tiene que ver con internaciones, no se está demostrando eso. O sea que hoy tenemos una capacidad operativa muy blanda, digamos, en el sentido de que solamente estamos teniendo una tasa de ocupación, ya como te decía, por debajo del 40%. Sí, pero a mí lo que me preocupa es estas manifestaciones de bueno, el hartazgo es una realidad, pero estas manifestaciones de rechazo a todas las sugerencias sanitarias que impone el gobierno nacional y las entidades de salud pública, de distancia, de barbijo y todo lo demás, que estamos viendo cuando salimos, que no se cumplen. Esto va a traer consecuencias, sin ninguna duda. Lo está trayendo en todo el mundo y lo está trayendo en las ciudades que antes no tenían ni un solo caso y de pronto tuvieron una multiplicación casi geométrica de todo esto. Claro, eso que vos decís, exactamente, ya está siendo expresado en esas provincias que estamos viendo todos los días en la televisión, lugares como por ejemplo Jujuy, que han colapsado porque tuvieron un crecimiento exponencial de casos, y cuando más casos hay, más personas enfermas, más personas con síntomas, más personas que necesitan oxígeno, y necesitar oxígeno significa que hay que internarse en terapia intensiva, y entonces ahí viene el problema en esos lugares donde ya está sucediendo que la capacidad operativa está siendo desbordada y que los equipos de salud tampoco dan abasto para poder sostener un equipo de salud con todo lo que se necesita. Sí, a mí la verdad que yo quedé alarmado, sorprendido y alarmado de esto, que hay poca difusión todavía, que vos lo ratificaste, y son las consecuencias que hay después de haber tenido COVID-19, ¿no? Claro, lo expresó bien el doctor porque decía, hay personas que son asintomáticas, pero que tal vez hoy minimizan toda la situación, y entonces va a haber un momento de que esto le va a pasar factura, tanto a los jóvenes, los adolescentes,
que son los que más adolecen, digamos, y que no creen en esta situación. O sea, esto no es un invento, está matando personas y está destruyendo los equipos sanitarios ya de muchas provincias de nuestro país. Por eso yo creo que tendría que haber más difusión de esto, ¿no? Porque poco se ha hablado de las consecuencias, se está hablando de lo inmediato, no de lo mediato, ¿no? Claro, el llamado hoy más que nada que se hace a la gente joven es porque ellos creen y que a ellos no les va a pasar nada, pero esas personas, esos chicos, tienen padres, tienen madres, tienen tíos, pueden tener hermanos mayores, amigos, y lamentablemente hoy en día hay casi muchísimas personas que ya conocen a alguien que padeció o está padeciendo las consecuencias de la enfermedad COVID. Darío, ¿vos crees que la Universidad de La Plata dijo que así como van las cosas no va a haber recursos suficientes para atender a los pacientes que sufren esta enfermedad? ¿Es tan así la cosa? Y Jorge, de hecho, ya no los hay. Hoy ya no los hay. Hay provincias que, como te decía, están siendo devastadas por esta situación. Nosotros en Chaco tenemos la gran ventaja que la peor situación, no voy a decir que ya pasó, pero la peor situación nosotros pudimos controlarla, pudimos estar ahí y poder sostener el equipo sanitario, digamos, que no se ha desbordado. Ojalá no sigan creciendo los números y se pueda controlar esta situación en nuestra provincia, que de hecho hoy los números son favorables en ese aspecto. Y hacemos justamente un llamado a la sociedad para que se siga cuidando, que mantengan la situación de aislamiento social, usar los barbijos, tapabocas, nariz y boca, o, por supuesto, el lavado de manos. Son simples medidas que ayudan muchísimo a disminuir los contagios. ¿Esos médicos que habían venido de afuera siguen estando acá todavía o ya se regresaron a sus lugares de origen? Hoy ya no están. Vinieron, cumplieron un periodo, una etapa de mucha ayuda para nosotros, que fue cuando tal vez fue nuestro mayor periodo del equipo de salud de cansancio, de fatiga, así que ello fue un gran ayuda, apoyo para otros equipos que puedan descansar, fortalecerse y bueno, y ahora siguen en la batalla. ¿No crees que va a haber un cambio de paradigma después de todo esto, Darío? Mirá, uno quisiera creer que sí, que haya un cambio de paradigma, pero no solamente en los equipos de salud, sino también en la sociedad, en todo su conjunto, que pueda entender que desde aquí para adelante tenemos que cambiar nuestra manera de vida. Nuestra manera de vida tiene que cambiar el hábito es de poder cuidarnos permanentemente. Ya lo dijo el doctor, esta no va a ser la última pandemia y a lo mejor muchas de estas medidas van a servir por lo menos también para disminuir los casos de neumonía, que todos los años también hay personas que se mueren por la gripe, ya sea porque no se vacunan o porque no se cuidan, y porque antes nosotros, una persona común y corriente, se iba en un colectivo, en un tren, a lo mejor no apoyaba el brazo para poder estornudar o toser o usar un barbijo. Eso ya está cambiando, eso va a hacer cambiar un paradigma. En terapia intensiva nosotros, antes de esta pandemia, intubábamos un paciente sin las protecciones que hoy en día lo consideramos absolutamente de máxima necesidad. Ya no podríamos hacerlo claro, sin tener, digamos, los elementos necesarios. Sin duda, esto va a hacer cambiar muchos hábitos y la incorporación de tecnología y de información termina favoreciéndonos, sin ninguna duda. Pero ¿vos creés que es necesario seguir con las restricciones? Que esto se está cuestionando mucho durante tanto tiempo. Nosotros tenemos el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento, como le querramos llamar, más largo del mundo, cuando estamos teniendo los mismos porcentajes de muertos por millón de habitantes que otros países que no lo hicieron. Claro, o sea,
cualquiera debería darse cuenta que si la Argentina no tiene la tasa de mortalidad o los indicadores de muerte que tienen otros países, es porque nosotros establecimos las cuarentenas y evitamos, digamos, que muchas personas se contagien y de esa manera la enfermedad pueda propagarse. Eso evitó que tengamos muchas muertes y debemos seguir evitando que hayan más personas muertas como consecuencia de esta enfermedad. Obviamente que para eso necesitamos una sociedad mucho más responsable, porque aún cuando las medidas se empiecen a liberar, necesitamos que las personas en su conjunto y en forma individual sigan siendo responsables. A ver, los primeros días, te recordarás vos, los primeros 60 o 90 días, hubo una actitud de respeto, de consideración, de todo lo que salud le indicaba a la gente. Pero claro, como todo, llega una situación de hartazgo, por un lado, por problemas psíquicos y otros por necesidades y otros por tantas otras cosas que genera estar encerrado durante tanto tiempo. Es como que a un pájaro cuando le abren la jaula. La gente ha salido casi estrepitosamente a disfrutar, a gozar y todo lo demás, como si lo hubiéramos pasado, y no hemos pasado nada. Todavía no sabemos si llegamos al pico o no. Exactamente. Y lo pudimos ver este fin de semana, como decían, en Palermo. Todas las personas salían, todas las personas querían una mesa para tomar un café, una cerveza, una hamburguesa, pero todos querían estar afuera. Y muchas de esas personas no cumplían con las normativas que manda el cuidado sanitario, el distanciamiento, el uso de los protectores faciales, nariz y boca, nada de eso. Entonces tenemos una sociedad que pide muchas cosas al Estado, al sistema, pero cuando le toca poner en cada uno en su conjunto la responsabilidad, que también es de ellos de esto, hacen la vista gorda, oídos sordos, y entonces es difícil poder, esto es entre todos, como siempre se dijo, no es solamente un problema de los equipos de salud, no es solamente un problema de poner más camas de terapia intensiva. No, esta no es, a ver, eso no termina, obviamente que es la solución final, pero nadie quiere llegar a una sala de terapia intensiva por haberse contagiado el COVID-19 por gente desaprensiva que anda por la calle sin conservar la distancia ni usar el tapaboca. Yo creo que es un problema de consideración, sobre todo para aquellos que son más jóvenes que nosotros, que tienen menos riesgo, a pesar de que no están así, porque las consecuencias que me están diciendo ustedes, que la adolecen también la gente de menor edad, es como para abrir los ojos, pero considerablemente, ¿no? Seguro es así, o sea, lo expresó muy bien el profesor en la charla anterior. Esto, sin duda, va a afectar a muchísimas más personas que aún no se consideran enfermas. Darío, nos queda un minutito y medio más o menos. A mí me gustaría que, no la recomendación que damos siempre, el distanciamiento, el barbijo, esto es como, ¿cómo te puedo hacer una analogía? Es como que le digas a alguien que el semáforo rojo no se puede pasar. Todo el mundo sabe que el semáforo rojo no se pasa, pero todo el mundo transgrede y cruza el semáforo en rojo. Acá estamos en la misma situación. No hay que seguir jodiendo. No sé qué hay que decirle a la gente para que respete. Por lo menos, si no se respetan ellos, que respeten a quien los puede llegar a contagiar, que son sus seres más queridos. Por supuesto, por eso decíamos, todos tienen un ser querido, todos tienen, o sea... Entonces, no se puede creer, la verdad que no se puede creer el nivel de por ahí de intolerancia o de no poder cumplir normas que son básicas, por más que ya no cansemos de decirlas, no podemos y necesitamos que las personas sigan insistiendo con las medidas, porque todos tienen un ser querido. El último eslogan que se está escuchando ahora últimamente, los equipos de terapia intensiva que dicen, no queremos que vos seas el próximo paciente que esté en nuestra terapia intensiva. Tal cual. Darío, muchísimas gracias por tu atención, por habernos dado este tiempo tan valioso para ustedes en estos momentos tan difíciles que todos estamos viviendo. Y este canal y este programa están abiertos para lo que ustedes necesitan, porque el trabajo, como lo dijo el doctor Pizzi, que están haciendo ustedes, es para destacar.
La vida de muchos ciudadanos argentinos hoy están en la mano de ustedes y, por supuesto, en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto hay que seguir recalcándolo. Gracias, Darío. Jorge, quiero yo personal, particularmente desde acá, quiero felicitar a todo el equipo de salud, digamos, de esta institución Hospital Perrando, porque la verdad se pusieron al hombro llevar toda esta pandemia, creo que le están haciendo honorablemente con mucho esfuerzo, sacrificio, y yo desde acá quiero reconocerlos totalmente a ellos, a todo el equipo de salud, desde el Mucamo, los enfermeros, los licenciados, los kinesiólogos, los médicos. Nosotros tenemos un grupo enorme de médicos que son no solamente intensivistas, sino de otras especialidades, de clínicos y también de otras especialidades que están trabajando con nosotros todos los días en el frente de batalla. Darío, muchas gracias. Y nosotros, pero con absoluta sinceridad y de corazón te lo digo, acompañamos esas felicitaciones a quienes están haciendo tanto esfuerzo y están en las trincheras, poniendo en riesgo sus propias vidas para atender a los demás. Muchas gracias, felicitaciones también a todo el cuerpo de salud y muchas gracias, Darío, por haber estado con nosotros. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Señores, se nos fue el tiempo, se nos disparó, solo me queda hacer una reflexión. Por favor, la responsabilidad es de nosotros, ya el Estado no puede hacer más de lo que está haciendo. Nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Usar los medios que nos dan, pero protegernos por sobre todas las cosas y proteger a nuestros seres más queridos. Nos vemos el jueves con más desafíos. Será hasta el próximo jueves entonces. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.